Hola, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy estamos de lujo y muy contentos con la presencia de nuestro estimado colega y amigo Leandro Rodríguez Medina. Leandro es profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas. En 2021 es actualmente investigador visitante en el Centro de Estudios y Documentación de las Américas del Instituto de Altos Estudios para las Américas Latinas de la Universidad de París III, la Sorbona. Y también se encuentra precisamente en este momento en el Centro de Población y Desarrollo de la Universidad de París V Descartes. Ocupó la cátedra Paul Lazarsfeld de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de la Ciudad de México en el 2017 y fue investigador afiliado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge como parte del proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, Cooperación Internacional en Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Leandro Rodríguez Medina estudió Ciencia Política, su licenciatura, en la Universidad de Belgrano, Argentina. Epistemología en la maestría, Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina. Filosofía en la maestría de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, Estados Unidos. Y sociología, hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, antes de trasladarse a la ULA en 2009. Oye, qué formación, ¿eh? Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y desde 2017 es editor en jefe fundador de la revista Tapuya sobre sociedad, tecnología y ciencia en América Latina. Su investigación empírica se centra en, primero, los aspectos sociales de las enfermedades, particularmente el Zika y el COVID-19. Segundo, en la transformación del espacio urbano a través de la cultura. Y tercero, en la internacionalización de las ciencias sociales. En su haber cuenta con un buen número de publicaciones y entre las más destacadas están Centros y Periferias en la Producción de Conocimiento, publicado por Routledge en Nueva York en 2014. La circulación del conocimiento europeo, Niklas Luhmann y las Américas Hispánicas, un título muy de palagris, ¿no? Nueva York, esto de las Américas Hispánicas, hombre, pues sí, nos tienen que diferenciar. Un tercer libro de inclusión digital en las Américas y el Caribe. Un cuarto, ¿quién le teme al ébola? Sobre incendios epidémicos y miedos locativos en la era de la información. Un quinto libro, publicado en el 2020, Agendas Sociotécnicas, revisión de las direcciones futuras de la investigación sobre energía y clima, muy, digamos, en la propuesta de Latour. 6, Vínculos personales en la internacionalización de las ciencias sociales, una mirada desde la periferia, publicado en 2021. Y uno más antiguo, Construyendo la ciudad a través de la cultura, el conjunto cultural urbano de Puebla, 2017. Hoy la exposición que nos presenta el doctor Leandro Rodríguez tiene como tema un punto siempre móvil y en constante controversia: problematizando el poder en la teoría del actor red. Estimado Leandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí en el seminario, conocernos finalmente después de intercambios mediados por email. Y también es un placer poder compartir con los asistentes del seminario estas ideas que, comento de entrada, forman parte de un capítulo de un libro de pronta aparición. Después voy a dar bien los datos, no tanto por marketing, sino porque nos va a interesar mucho que haya devolución y que esto sea el comienzo de una conversación a partir de hoy. Como decía Carlos, entonces voy a presentar en primer lugar algunas consideraciones teóricas sobre la idea de poder en la teoría de actor-red, y después voy a presentar muy brevemente una conexión entre la teoría de actor-red
y mi investigación sobre cultura y ciudad, usando el caso de Monterrey, para explicar un poco qué utilidad nos puede dar la teoría de acto en red y la idea de programa de acción, que es en lo que me voy a enfocar hoy. En ese sentido, como simple anuncio anticipatorio, casualmente en esa investigación sobre la ciudad usamos con unos colegas la idea de ensamblaje en lugar de actor red. Nos parece un concepto más anclado en los estudios urbanos y en la geografía social y política y la geografía cultural, y entonces no uso la teoría de actor red, pero en el fondo la idea de ensamblaje que manejamos, si bien influida también por otros autores como Manuel de Landa, está fuertemente influida por la noción de actor red, sobre todo a partir de la obra de Latour. Entonces, voy a comenzar haciendo unos comentarios que ubiquen un poco a la teoría y la relación con el poder, ¿no? Y me parece que es muy interesante que la teoría del actor red nace siendo prácticamente una teoría del poder, ¿sí? Los orígenes históricos a finales de los 70 y comienzo de los 80, con unos libros y artículos que hoy se consideran clásicos dentro de los estudios sociales de la ciencia, ponen a la cuestión del poder en el centro de la teoría. Prácticamente así lo plantean, yo creo que más claramente John Law en Inglaterra y Michel Calon, cerca de aquí, en el Centro de Sociología de la Innovación de la École des Mines en París. En el caso de Latour, vamos a ver que de entrada hay una complicación un poco más profunda en relación a la idea del poder, tal vez por algunas vicisitudes del propio camino que Latour sigue desde esos tempranos trabajos que en el caso de Latour estaban orientados a los estudios de laboratorio. De alguna manera él es, junto a Michael Lynch y a Karin Nor-Cetina, los fundadores de esta área de especialidad dentro de los estudios de la ciencia que se enfocan en el laboratorio, ¿no? que deciden ir al laboratorio, hacer etnografías de laboratorio como forma de responder a qué hace la ciencia, qué es la ciencia y cómo actúa la ciencia. En el caso de John Law, él escribe un trabajo pionero que intentaba comprender, y así lo formula de una manera, lo escribe de manera muy directa, muy franca, diría yo, cómo era que las decisiones del rey de Portugal se cumplían en India. O sea, ¿cómo puede ser que la voluntad de un sujeto en Lisboa se convierta en acciones en India? Esta pregunta lo lleva a Law a sostener que lo que estaba haciendo él era una teoría del poder a distancia. Voy a volver sobre esta idea de la distancia porque en algún sentido la complejidad de la comprensión del poder en la teoría de actor red tiene que ver precisamente con lo que va pasando en la distancia, ¿sí? Y qué papel los teóricos de actor red, qué papel asignan a la investigación empírica. En el caso de Calon, también le preocupaba el poder. Hace un trabajo pionero sobre los intereses de los pescadores, pero por primera vez habla de los intereses de las vieiras a la hora de agarrarse a las redes que usaban los pescadores y a la hora de describir, en el caso de Calon, lo que sucedía en una bahía de aquí de Francia. Claro, hablar de intereses para no humanos comenzaba a plantear, digamos, este eje controversial de la teoría de actor red, hoy menos controversial porque dentro de la filosofía hay un giro fuerte hacia el materialismo, los nuevos materialismos, y empieza a ser menos discutido y por supuesto menos innovador hasta cierto punto. Y Latour, después de un trabajo pionero que es Vida en el Laboratorio, que es una etnografía en el Instituto Salk en California, en realidad trabajaba también fuertemente el poder, yo aquí estoy escogiendo una obra, no es la única, pero en un libro que se llamó La pasteurización de Francia, en donde Latour nos va enseñando de qué manera Pasteur logra domesticar
que es una palabra que Latour usa bastante, los gérmenes, pero en el camino de la domesticación de los gérmenes, toda Francia va cambiando. Incluso en uno de los trabajos que estoy empezando a delinear aquí con unos colegas, que trata de conectar a Latour con el poscolonialismo, parte de lo que va pasando no es solo la transformación de Francia, sino que Francia era en ese momento un imperio. Con lo cual, la transformación, lo que Latour llama la transformación de Francia, en realidad es la transformación de una buena parte del mundo que era colonia francesa. Entonces, la primera reacción al ver que esta teoría nace así, es cómo puede ser que la teoría de Hector Red no sea vista inclusive casi de manera exclusiva como una sociología del poder. Y de entrada, en un texto que se tradujo en un libro que es también una especie de clásico en español, que se llama Sociología Simétrica, un libro que publicó Gediza en 1999, creo que en 98 y se republicó muy rápido, fue un éxito editorial, creo que sigue siendo un éxito editorial. Se traducen algunos textos fundamentales de esta corriente, se traduce un trabajo que a mí me gusta mucho de Latour, que lo uso en clases, que se llama La tecnología es la sociedad hecha para que dure, un trabajo filosófico y empírico histórico. La parte filosófica me parece más interesante que la parte histórica en ese artículo. Se traducen varios trabajos de Calón y de John Law también. En uno de esos capítulos, escrito por John Law, que tiene que ver con la idea de interés en la teoría política o en el análisis político que él está planteando, dice textualmente, como primera aproximación, podemos decir que el actor que es capaz de forzar a otros a moverse a lo largo de canales particulares y obstruir el acceso a otras posibilidades es un actor que puede imponerse sobre otros. Hasta ahí, una concepción del poder bastante obvia para la teoría política. Digo, en mi caso, con formación de politólogo, hasta ahí lo que Stephen Lux en su libro El Poder llama el poder unidimensional y el poder bidimensional. De eso se deduce que esta versión de la sociología de la ciencia, y aquí hace una de dos afirmaciones sobre las que me voy a detener hoy, en el momento en que busca analizar las técnicas del poder, debe concentrarse particularmente en los métodos por los que los actores buscan abrir ciertas posibilidades al tiempo que rechazan otras para aquellos que les rodean. Entonces, lo primero que quiero destacar de esta parte en rojo es los actores que buscan abrir ciertas posibilidades. Voy a volver sobre esto con un esquema un poco más directo, más visualmente obvio, sobre las implicaciones que tiene. Y agrega algo más que me parece también importante, sobre todo en el camino de la teoría de Hector Red dentro de los estudios de la ciencia. Tampoco, dice John Law, es necesario, aunque a veces puede ser útil, estudiar la traducción, ya vamos a ver qué quiere decir traducción, a gran escala. Los análisis a pequeña escala pueden ser igualmente instructivos. Entonces, sobre esto último voy a hacer el comentario ahora porque no voy a volver, al menos que después en las preguntas haya interés, pero que tiene que ver con la escala. Lo que John Law y Calón y Latour hacen en sus primeros trabajos empíricos claramente dentro de la teoría de Hector Red es hacer análisis muy micro. Análisis muy micro que son etnografías en general, que son, a ver, el estudio de John Law sobre la influencia de Portugal en la India, por supuesto que no es etnográfico, es histórico, y ahí lo que va a hacer John Law, en un vocabulario por afuera de la teoría, es en realidad una especie de combinación entre historia política social e historia tecnológica. Y lo que va a decir es que no se puede separar esto. Básicamente esa es la manera de combinar teoría de Hector Red con historia. O sea, hacer historia tecnológica a la par que se hace historia sociopolítica o sociopolítica y económica.
Pero en realidad, si vamos a los estudios que le dan peso dentro de los estudios de la ciencia, a la teoría de Héctor Red, son estudios empíricos de caso. Son estudios de caso. En general, estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio tienen una explosión en CTS a partir de fines de los 70, herederos en algún sentido del mandato de Thomas Kuhn de ver la ciencia en proceso, de ver la ciencia durante esos periodos que Kuhn llamaba de ciencia normal, la tarea en el laboratorio de ciencia normal. En realidad, ya desde los fines de los 60 y principios de los 70, había una fuerte corriente en estudios de la ciencia asociado con la Escuela de Edimburgo que cuestionaba el carácter, digamos, objetivo de la ciencia, para ponerlo de alguna manera, a través de una inclusión constitutiva del papel de la sociedad, en sentido muy amplio, pero particularmente dentro de la sociedad, los intereses de los actores sociales. Esta tesis, que hoy podríamos llamar primer constructivismo social de los estudios de la ciencia, recibe a fines de los 70, desde la teoría de Héctor Red, una especie de doble vuelta. Es decir, bueno, a ver, lo que tenemos que ver, y por eso se lo suele llamar a esto que voy a explicar ahora, la tesis de la hipersimetría, es que si nosotros decimos que que la falsedad o la verdad de una teoría debe explicarse con el mismo tipo de variables, eso era lo que la Escuela de Edimburgo había enseñado, Latour le va a decir a Bloor y la gente de Edimburgo, bueno, aquí ustedes tienen un problema, ustedes son realistas, como sociólogos son realistas, pero como físicos o químicos o biólogos son constructivistas, es decir, quieren que la explicación del conocimiento biológico, químico, físico se haga desde las variables sociales, pero a la hora de pensar las variables sociales, las ven como existentes en sí mismas, es decir, las ven con una noción realista de esas variables sociales. Entonces, el gen es socialmente construido, pero la clase existe. Entonces, esto para la teoría de Héctor Red, digamos, presentaba un problema. Entonces, ¿qué contestan? ¿O qué empieza a surgir desde el otro lado? La idea de que la sociedad también es construida por las tecnologías y la ciencia. Es decir, comienza a quebrarse algo que a Latour le va a llevar varios libros desarrollar, que es el eje de la distinción sujeto-objeto, que es a su vez un eje epistemológico central en la concepción occidental del conocimiento. Entonces, esta idea, que se llama tesis de la hipersimetría, genera una nueva manera de ver la co-construcción. Este es otro lenguaje que se usa en estudios de la ciencia, lo usa otra académica y sus seguidores, que es Sheila Hasanoff, una profesora de Harvard. La idea de co-construir. La sociedad va construyendo la ciencia y la tecnología, pero la ciencia y la tecnología van construyendo la sociedad. Y esa tesis más fuerte, para algunos es menos constructivista que la original, evidentemente, para otros es exageradamente constructivista, porque lo que está haciendo, en un lenguaje muy llano lo quiero decir, lo que está haciendo es la distribución de la agencia a entidades no humanas. Es decir, la capacidad de entidades no humanas de producir efectos. Porque esa es la idea de agencia que tiene la teoría de Héctor Red. Voy a volver sobre esto un poquito más adelante. Entonces, la mejor manera que tienen los teóricos de Héctor Red para analizar digamos, ese momento de construcción, ese momento de ida y vuelta entre lo social y lo científico-tecnológico, son las controversias. Las controversias son interesantes porque son momentos donde los científicos, digamos, vamos a ponerlo así, si la ciencia y la tecnología en realidad es la herramienta para construir naturaleza, son nuestros, lo voy a poner también un poco controversial, son las instituciones con las que construimos naturaleza. A su vez, esa naturaleza nos va construyendo a nosotros, como sociedad, como individuos, indudablemente, pero como sociedad también. Entonces, la mejor manera de ver el momento donde lo natural no está del todo consolidado y donde lo social no está del todo consolidado son las controversias. Son los momentos donde empiezan los actores a articularse de manera tal que va a ir cambiando, si vemos
el momento previo a la controversia contra un momento posterior, cuando se termina la controversia, lo que vemos es que en ese periodo cambió la sociedad y cambió la naturaleza. Y por supuesto que esto es, por un lado, una estrategia retórica de la teoría de actos redes, y por otro lado, una estrategia metodológica muy fuerte que fuerza a mirar casos de estudio. Así que el segundo punto en rojo marcado ahí tiene que ver con la escala. Y esto tiene implicaciones para una teoría, o para volver a pensar el poder en la teoría. Porque cuando yo estoy viendo en pequeña escala un fenómeno, la teoría de actos red asume que yo puedo ver, o debería poder ver, todas las manifestaciones de poder que existan. Y entonces eso nos lleva a la primera parte en rojo aquí, que es los actores buscando abrir posibilidades. El poder es un poder de actuar, es un poder de hacer, y tiene que ver con la agencia. Pero entonces aquí hay un asunto central, que es que la teoría se está orientando fundamentalmente en lo que yo llamo una dimensión positiva del poder. Es decir, es el poder de hacer, de producir, de reconfigurar, de negociar, enrolar, que es otra palabra que la teoría puso sobre la mesa, de dar cabida a eso que la teoría llama enactment, y que en español es complicado la traducción. Algunos hablan de promulgación, otros de producción, otros de constitución. Es complicado. El enactment es ese momento productivo, digamos, ¿no? Donde emerge algo. Pero la teoría de actos red tiene mucho cuidado de no usar la palabra emergencia, porque precisamente la teoría del sistema, de larga data en la reflexión social, tiene una idea muy particular sobre la emergencia que la teoría de actos red no sigue. Entonces, el enactment sería una especie, si lo queremos ver así, en mi interpretación, es una especie de emergencia provisoria, emergencia en el evento, emergencia en el momento. En este campo, TAR, ¿no? La teoría de actos redes, voy a referirme a TAR más fácilmente, ha presentado una heurística positiva muy destacable. Porque lo que ha propuesto como casi consejo a todo estudiante de posgrado es: abran la caja negra de las relaciones de poder. Es decir, no asuman que las relaciones de poder están ahí. Muestren cómo operan las relaciones de poder. No nos quedemos con decir que determinado femicidio, si lo quiero explicar, o conjunto de femicidios en una zona, es el patriarcado. Pero cuando la TUR o la teoría de Torres dice no hagamos eso, no está negando que hay patriarcado. Yo quiero dejar esto en claro y podemos volver más adelante. Lo que está diciendo es que la tarea del investigador o la investigadora es ver fehacientemente cómo el patriarcado produce un femicidio. Y ese cómo no va a ser igual ahora que hace 20 años, en Ciudad Juárez que en Puebla, en contextos de levantamientos de las mujeres o en contextos mucho más, de mucho más sometimiento. No va a ser igual. Y esto es muy importante entender porque, por un lado, conecta con lo metodológico que decíamos antes. Es decir, por un lado, fuerza a mirar algo que en STS se suele decir, ¿no? El conocimiento es siempre situado. Entonces, hay que mirar el caso. Pero por el otro lado, o sea, por un lado el caso, pero por el otro lado, lo que está haciendo es forzando a detectar cómo ese paraguas conceptual que podemos llamar el patriarcado efectivamente actúa en cada caso. Y entonces es esperable, dirían los teóricos de actos red, que no actúe siempre igual. Ahora, que no actúe siempre igual no quiere decir que no exista el patriarcado. El patriarcado, como cualquier otro concepto similar dentro de la teoría social, el capitalismo, el imperio, el Estado, son shortcuts, son atajos, son palabras que de alguna manera son tan estabilizadas las relaciones y los actores que contienen, que nos sirven para entender a qué nos estamos refiriendo. Pero nos sirven hasta cierto punto. Nos sirven hasta el punto de que no tiene más sentido decir
que los femicidios de Ciudad Juárez en los 90 o a comienzos de este siglo son iguales que los femicidios de Puebla ahora. Ya no sirve. ¿Tengo patriarcado? Sí. ¿Sigue vigente algo como el patriarcado? Seguramente sí. ¿Pero son iguales? No. Voy a volver sobre esto más adelante. Si bien ese camino de decir si este patriarcado, vamos a llamar patriarcado 1, el de Ciudad Juárez, patriarcado 2, el de Puebla, si estos son dos cosas distintas, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en el caso de John Law siguió explorando esta idea y lo llevó a planteos que son bastante radicales tal vez para una parte de la gente que hace ciencias sociales y mucho más para la gente que hace ciencia, que es la idea de una política ontológica. Es decir, la idea de que efectivamente este patriarcado 1 y este patriarcado 2 no son lo mismo. Lo que sucede es que este mundo tiene la capacidad de conectarse, ¿no? Y por ahí, junto a una filósofa de Países Bajos que llaman Marie Moll, han estado trabajando fuertemente esta ontología múltiple que se supone que hay en el mundo, que no quiere decir que hay todos mundos desconectados, sino que hay muchísimas maneras de producir mundo. Voy a cortar acá porque eso me lleva para otro lado, que no es el que quiero ir en este momento. Ahora, ¿por qué tiene heurística positiva? Bueno, porque la teoría de Actor-Red dice, bueno, donde vos veías otras cosas, cuando abras las cajas negras, vas a ver, lo voy a poner de manera muy sintética, vas a ver dos cosas que tal vez no esperabas. La primera es que humanos y no humanos están operando siempre. No hay una cosa social y una cosa técnica. Hay redes de relaciones humanos-no humanos, ¿sí? Cadenas de relaciones. Entonces, eso es lo primero que vas a ver. Y lo segundo que vas a ver es que los actores que abriste, esa caja que abriste, tiene poder. Es decir, no todos los actores juegan el mismo papel, si bien desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ontológico, todos tienen capacidad de actuar. Pero no todos actúan igual. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que no, ya desde el caso de las vieiras en el estudio de Calón decía el papel de los científicos y el de las vieiras no es igual. Entonces, no quiere decir que todos son iguales en el caso. Quiere decir que todos pueden producir efectos. Y de hecho, casi siempre todos producen efectos. Ahora, ¿por qué digo que esto generó una heurística positiva muy fuerte? Porque se explotaron los casos de uso de la teoría de Actor-Red, a veces bien, a veces mal, a partir de hacer este doble movimiento. Ir a un caso y abrir la relación de poder en una descripción muy densa, que ya no era solo una descripción de lo social, por decirlo de alguna manera, sino que era una descripción de lo sociotécnico. Y esa descripción densa de lo sociotécnico permitía ver algo que hasta ahí no se veía. Entonces, el impacto en estudios de organizaciones, en educación, en ciencia política, en sociología, ni hablar en estudios de la ciencia, donde esto fue originario, en relaciones internacionales más recientemente, en antropología. En antropología es muy fuerte la relectura de Latour que hay incluso hoy en la antropología estadounidense. Ya no hablo de la antropología de la ciencia, hablo de la antropología, digamos, tradicional, mainstream, que se preocupa, digamos, por la construcción de subjetividades, que está cada vez más conectada con la teoría de Actor-Red, sobre todo por una reflexión sobre los entes no humanos, ¿no? Entonces, el impacto de la teoría de Actor-Red ha sido enorme en los últimos años. Ahora, el tema es que cuando se estudia cómo se produce un fenómeno, se encuentra que las redes que le dan su forma específica siempre son múltiples. Y en realidad muchas veces pueden estar en conflicto. En este sentido, el poder tiene una dimensión negativa de silenciar, excluir y marginalizar. Palabras de Latour. O sea, por eso cuando alguien dice, no trabaja el poder Latour. Sí, trabaja el poder. Claro, vamos a ver que esto genera de nuevo algunas consecuencias. Poder y dominación, sobre lo que no ahonda, al menos en Reensamblando lo Social, tienen que ser producidos, elaborados, compuestos. Es decir, el poder
no es un recurso de un actor. El poder se ejerce. Esto es algo muy interesante para mí porque me recuerda incluso textos muy de Realpolitik, ¿no? La lógica de la política más descarnada. En la teoría política realista, la idea de que el poder no es un recurso, no es un capital como el dinero, que con el mero hecho de saber que está, hay una especie de capacidad de proyección. El poder se ejerce, y si no se ejerce, hay consecuencias en no ejercerlo. Es decir, quien no ejerce el poder no tiene poder. Entonces Latour dice, las asimetrías existen, sí, pero ¿de dónde vienen y de qué están hechas? Estas preguntas son lo que hace interesante a la teoría y lo que complica la teoría. ¿Por qué complica la teoría? Porque de alguna manera empieza a ignorar, pero como una cuestión programática, lo que podríamos llamar una concepción del poder negativa. ¿Qué quiere decir una concepción del poder negativa? Bueno, si la concepción positiva era el poder de hacer, de transformar, de reconfigurar, una concepción negativa es de no hacer, de estar marginalizado, de estar silenciado, de estar excluido. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero la teoría del actor red no necesita esto. Efectivamente, no necesita esto. ¿Por qué no lo necesita? Porque si yo quiero explicar por qué, para entender un determinado fenómeno, uso una red y hay otra red operando, o sea, uso una red, me refiero, describo densamente un determinado ensamblaje de actores, pero me doy cuenta que hay actores que no hacen cosas y que si los sigo, como es la recomendación de Latour, seguir a los actores, si los sigo veo que no hacen cosas y que no las hacen no porque no quisieran, que no las hacen porque no pueden. Entonces, si no las hacen porque no pueden, algo está operando para que no puedan. Este es el eje de la teoría de actor red como teoría del poder. Alguien está operando. No puede ser que no puedas hacer algo, seas el actor que sea, humano o no humano, si no es que alguien está operando. El tema es, para ponerlo de una manera muy práctica, es que a veces, o sea, estamos de acuerdo. Si alguien no opera por un tema de clase o por presiones, por coacción económica, tengo que explicar por qué no opera. Al explicar por qué no opera, porque no tiene poder, porque no puede hacer cosas, evidentemente explico que otros actores lo están condicionando, pero lo están condicionando haciendo cosas, aunque sea mandándole un mensaje de amenaza de no hagas esto, o usando otros actores, enrolándolos, y entonces, no sé, usando la prensa para que un determinado actor colectivo, un sindicato, no haga algo. Entonces, siempre tengo una concepción positiva del poder escondida. Y el problema, como bien le marcaba dos teóricos muy relevantes del campo de STS a Latour, que es Langdon Winner, que es un teórico político, y Donna Haraway, que es una filósofa feminista, el problema es que esas voces silenciadas, excluidas y marginales, en realidad actúan bajo la idea de que están marginalizadas, excluidas y silenciadas. Es decir, para ponerlo de manera muy burda, no necesito volver a explicar todo el patriarcado para que yo esté tratando de entender por qué le sucede algo específicamente a las mujeres científicas en México. No necesito explicar todo el patriarcado. Necesito, por supuesto que el patriarcado está operando, por supuesto que juega un papel relevante, pero yo no quiero explicar eso. De repente quiero explicar cómo se forman las académicas feministas o cómo organizan grupos de lecturas de mujeres. Entonces, necesito toda esa red, describirla, responder a estas dos preguntas de Latour, de dónde viene ese poder y de qué está hecho ese poder, o puedo dejar la idea de que ese poder está. Pero no porque lo asuma como un principio, como un presupuesto, porque alguien ya lo investigó, porque esa red ya fue descrita, porque ya sabemos que el patriarcado opera sobre las científicas mujeres de cierta manera. Entonces, aquí es donde la respuesta, o sea, donde lo que está
pasando es que estas preguntas de Latour no se pueden hacer siempre, porque no siempre son necesarias hacerse. O, dicho de otra manera, porque ya se hicieron antes. Y entonces fueron contribuyendo a crear esas categorías, esos caminos allanados que nos permiten no volver sobre eso. Ahora, una vez que lo tengo, una vez que tengo esas descripciones densas, no las hice yo, pero las tengo a disposición, en realidad, ahí sí se vuelve un poquito más obvio que hay una concepción negativa del poder. Es decir, hay redes operando para que no pasen ciertas cosas, o para que se marginen ciertos actores, o para que se silencien ciertos actores. La teoría de actor-red, entonces, tiene ahí una especie de problema en lidiar entre esta concepción del poder como acción al poder como no acción. Lo que yo voy a meterme ahora es en un concepto que la teoría empezó a desarrollar ya desde la década, en realidad arrancó en los 80 y más fuertemente en los 90, que es la idea de programa de acción, y ver un poco cómo puede parcialmente solucionar este problema. ¿Qué es un programa de acción? Bueno, es un término propio de la sociología y de la tecnología, dice Latour en La Esperanza de Pandora, en su libro La Esperanza de Pandora, que se ha venido usando para conferir a los artefactos un carácter activo y a menudo polémico. ¿Sí? O sea, programa de acción viene en general del mundo de la tecnología. Cada uno de los mecanismos, y aquí viene algo muy importante, anticipa lo que los demás actores, tanto humanos como no humanos, esto ya la idea de Latour de programa de acción, pueden hacer. Aunque puede que esas acciones anticipadas, es decir, lo que el programa le dice que tiene que hacer, no tengan lugar debido a que otros actores tienen diferentes programas, es decir, quieren otras cosas, están guiados por otro programa. Es decir, desde la óptica de ese primer actor, hay actores con antiprogramas, con programas que chocan con el programa del actor que yo estoy tratando de analizar. De ahí, dice Latour, que el artefacto se encuentre en la primera línea de una controversia entre los programas y los antiprogramas. Es decir, olvidémonos de la palabra artefacto en este caso. Cualquier cosa que yo quiera entender va a estar siempre en una línea, tal vez controversia aquí genera un problema por lo que decía antes de las controversias científicas, pero en realidad tiene que ver con eso. La controversia es el punto donde yo encuentro que un determinado programa, y con el ejemplo que voy a dar en un rato, creo que esto va a ser mucho más obvio, que un determinado programa, que un determinado conjunto de pasos que se espera que pasen, están chocando con otro programa y que provocan que a la hora del análisis empírico más, llamémoslo, más empirista, más básico, no se observen ciertos fenómenos. Es decir, pasaría entonces que tengo un programa como un conjunto de decisiones y de acciones y de traducciones previas de un actor y otro programa como un conjunto de traducciones previas de otro actor que al momento del choque se anulan. Y entonces, como investigador que estoy mirando, tal vez lo que tengo que ver es que algo no pasa. Pero que no pase es producto de dos programas chocando. Entonces, si ustedes se fijan, acá la teoría está, o sea, no está en contradicción con lo que decía antes, pero empieza a explicar una concepción del poder negativa, es decir, ¿por qué el actor A no puede hacer algo? Ya no se explica desde una especie de incapacidad, ¿sí? De falta de agencia. No, se explica desde una agencia opuesta que es más fuerte, o que es por lo menos tan fuerte como para frenar la acción del actor. Jules Schaffer agrega algo que para mí es importante en la noción de programa de acción si la queremos usar para lidiar con este doble juego del poder o doble acepción del poder. Y dice que un programa de acción es un término general para denotar un comportamiento orientado a objetivos de los actores, pero también de los artefactos. Y entonces dice, cierta estrategia humana de lograr objetivos y algoritmos que determinan el comportamiento de un artefacto tecnológico son ambos programas de acción. Esto
Esto hace pensar, digamos, cuando nosotros hablamos de programa de acción en el sentido tecnológico, creo que es bastante obvio y yo diría que bastante cotidiano, ¿sí? Que nosotros estamos escribiendo en un programa, en Word o en Excel, y tenemos limitaciones de lo que se puede hacer. Entonces, a veces las limitaciones es que no sabemos usarlo, pero si lo supiéramos usar en todas sus funciones, va a haber algo que queramos hacer y que no vamos a poder hacer. Y no es culpa nuestra, ni es culpa del software. Es un programa que choca con otro programa. El resultado final es que no pasa algo. Es decir, si yo quería hacer un efecto de movimiento dentro de mi archivo Word, resulta que no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para interpretar el no poder? Si mi voluntad era incluirlo, choca con el programa, en el sentido más puro, ¿no? del conjunto de pasos programados, que es un software, choca mi voluntad con la voluntad del software. Voluntad de aquí, por supuesto que hay que ponerlo entre comillas. La teoría de actor-red, especialmente en sus orígenes, hablaría de mi interés y el interés del software. El choque de estas dos cosas produce una no acción, que es como Steven Lux llama al poder bidimensional. El poder unidimensional es lograr que otro actor haga lo que uno quiere. El poder bidimensional es un poder de no acción. Es un poder que en realidad el que lo esté mirando, el que lo esté tratando de entender, lo tiene que interpretar, no lo va a observar en sentido literal, porque es una no acción. Pero es precisamente esa noción de poder la que le valió la crítica de las feministas y de algunos teóricos dentro del campo CTS, que veían que con la noción de teoría de actor network, digamos, de redactor, se perdía un carácter político indudable de la ciencia. Es decir, que había actores mucho más poderosos y otros absolutamente periféricos. Las feministas estaban, por supuesto, preocupadas por las mujeres, sobre todo como actor, o algunas otras minorías, pero en el caso de los teóricos políticos también decían, a ver, no es lo mismo la capacidad de moldear determinados programas de acción que tiene Apple o Microsoft que la que tiene un desarrollador individual en las afueras de Río de Janeiro. Indudablemente, indudablemente. El tema es si la teoría nos permite entender eso o no. Mi respuesta es que sí, pero el otro tema es un tema ético-político. La propuesta de Wiener, de alguna manera, es entonces, ¿por qué estamos igualando esto si en realidad la capacidad de construir, ahora lo voy a poner en estos términos, la capacidad de construir un programa de acción no es igual de Microsoft que del desarrollador individual en las afueras de Río de Janeiro? De nuevo, la teoría tiene formas de lidiar con eso, aunque son incómodas por la naturaleza del análisis empírico localizado que hace. Voy a volver sobre esto. ¿Por qué el antiprograma es un concepto importante? Porque en principio nos presenta los obstáculos que tiene aquel programa que tal vez fue nuestro objeto de estudio inicial, ¿no? Queremos entender algo y vemos que hay cosas que pasan, ahí no hay problema, y vemos que hay cosas que no pasan, y ahí sí hay problemas, porque necesitamos dar cuenta de por qué no pasa. Y en ese sentido, entonces, los antiprogramas se presentan como esos obstáculos que tiene el programa original y que a medida que el programa trata de superarlos, se va haciendo cada vez más complejo. Aquí hay algo muy interesante para mencionar, que es que tanto el programa como el antiprograma no se elabora, el investigador que está tratando de explicar no debe elaborarlo a partir de la intención de los actores. Yo diría que la intención no es un tema que habría que dejar absolutamente de lado, pero definitivamente no es fundamental para la teoría. ¿Por qué no es fundamental para la teoría? Porque la presencia o no de un programa y de un antiprograma, o múltiples programas que se encuentran y traban y potencian, es que es la cadena de traducciones dentro de la red lo que puede hacernos pensar retroactivamente
o retrospectivamente, perdón, que había cierta intención. Es decir, ¿cómo sabemos que alguien tenía la intención de provocar algo? Porque vemos la seguidilla de acciones que hizo, las seguidillas de obstáculos que tuvo que superar, tal vez no los pudo superar, pero entonces la intención, definida como una especie de motor de las acciones, no nos sirve. Nos sirve una especie de mirada retrospectiva de lo que sucede, de lo que puedo documentar, para tratar de hablar, más que de intención, de intereses. ¿Sí? Y aquí es donde Tarr entra en contradicción, no es la única perspectiva filosófica que lo sostiene, pero entra en contradicción con una buena parte de la filosofía occidental. Es decir, la intención en términos de voluntad, la agencia en términos de intención y la intención en términos de voluntad no es relevante para entender la manera en que, vamos a volverlo a poner, la naturaleza configura la sociedad y la sociedad configura la naturaleza. En ese sentido, el programa de acción o la idea del programa de acción tiene 3 puntos que quiero destacar. El primero es que evita pensar la acción, sea de humanos o de artefactos o de especies no humanas, como algo racional. Es decir, no es racional en términos cognitivos previos. Voy a hacer esto. Porque si fuera así, la teoría de Actor-Red en realidad sería la herramienta de poder y manipulación de todos sobre todo y todos. Es decir, si fuera tan fácil decir de qué manera yo voy a lograr poner fin al capitalismo, entonces tengo que articular esto con esto, con esto. Si eso fuera tan fácil, evidentemente no viviríamos en el mundo que vivimos. Entonces, la respuesta es que nuestra racionalidad, como la entiende la teoría de la elección racional, es previa. Y lo que la teoría está diciendo es no, yo tengo que reconstruir la racionalidad. Porque la racionalidad en términos de una especie de objetivo final, en realidad tampoco me sirve. Es decir, si yo quiero modificar el capitalismo, en realidad, a la hora de las acciones, voy a estar haciendo acciones muy específicas. Esas son las acciones que tengo que rastrear como académico, como científico, y después debo retrospectivamente asignar algún interés a ese actor. Pero no importa si el actor el primer día me dijo, es que yo quiero cambiar el capitalismo. Yo tengo que ver qué hace el actor. Segunda cuestión. El programa de acción supone, en un sentido amplio, una especie de lógica de operación. Ahora voy a volver puntualmente sobre esto. Pero aquí sí la cosa comienza a complicarse, porque el programa de acción aparece como un concepto que, en el contexto de una ontología plana, que es lo que propone la teoría de Actor-Red, no parece tan plano. Es decir, no parece estar a la altura de los actores. Parece estar por arriba de los actores. Parece estar regulando los actores. Entonces, si eso pasa, y no quiero que sea otra cosa que una determinada articulación de los actores, ahora vamos a ver que no puedo tener esa idea del programa, necesito algo más, por lo menos debe verse como una lógica de operación. ¿Qué entiendo por una lógica de operación? Lo que entiendo es una manera de delimitar las opciones viables para cualquier actor. ¿Qué es viable y qué no en un momento dado? ¿Sí? Ya voy a volver sobre eso. Finalmente, y con eso ya cierro la primera parte, el programa de acción en la TUR puede ser invisibilizado por otros programas. Así que con eso la teoría tendría, en la idea de programa de acción, una respuesta a la crítica de cómo la teoría ha ignorado lo que yo llamé al principio una noción negativa del poder. Poder como capacidad de producir no efectos, como capacidad de trabar, obstaculizar, marginalizar. Entonces, con eso yo creo que queda solucionado ese problema, se abre otro problema, que es cuál es el estatus del programa y del anteprograma. Y aquí creo que para responder a esto tentativamente, y el capítulo que escribí para el libro definitivamente es una respuesta tentativa, porque me estoy metiendo en aguas complicadas a nivel filosófico, es que la TUR, en un trabajo de 2014 que se llama Investigaciones sobre los modos de existencia, propone una noción que es la de preposición, que me parece que empieza a explorar hasta cierto punto
la posibilidad de describir algo o de entender algo, de comprender algo a partir de una descripción densa de elementos. Latour se da cuenta que no alcanza eso. Y entonces introduce este concepto. Voy a leer textualmente. De toda situación, diremos que se la puede capturar, en primer lugar, en lo que él llama un modo red, que eso está conectado con lo que vinimos diciendo y con la teoría de actor red desde sus orígenes. Es decir, desplegando una red de asociaciones tan lejos como sea necesario, tan heterogénea como sea necesaria, es decir, no me atengo a que es una red de humanos, ni de instituciones compuestas por humanos, la debo llenar de todos los elementos que necesite para que la agencia se mueva, para que haya agencia, pero luego, de nuevo, en toda situación, luego hay un modo preposición, dice Latour, ateniéndonos a calificar ahí viene algo que la teoría de actor red se había negado a hacer, a calificar el tipo de conexiones que permiten su extensión. Es decir, acá Latour está diciendo, para ponerlo en palabras más fáciles, no cualquier cosa se conecta con cualquier cosa. Y eso es la esencia de la discusión del poder. Porque si yo no tengo este limitante en la teoría, entonces tengo, al menos teóricamente, la capacidad de recombinabilidad total de la red. Es decir, de ajustar todos los actores del mundo y superar el capitalismo. De ajustar todos los actores que necesito y superar el patriarcado. Bueno, la realidad es que normalmente no puedo hacer eso. Y no lo puedo hacer porque hay algunas traducciones, es decir, algunas asociaciones que se pueden dar y otras que no. Vuelve ahora, en el modo red, o el modo red, esta descripción densa de elementos heterogéneos unidos, permite captar la multiplicidad de asociaciones, es decir, permite una idea de un fenómeno que va más allá de lo social o de lo económico, de lo político o de lo técnico, para volver a mapear en términos heterogéneos. El segundo modo, el modo preposición, permite captar la multiplicidad de asociaciones. Es decir, ¿por qué un conjunto determinado de asociaciones las metemos juntas? ¿Qué tienen para que las podamos unir? Y ahora voy a ejemplificar esto, que me parece que va a ayudar bastante. Para existir, dice Latour, insisto, el libro se llama Investigaciones sobre los modos de existencia. Para existir, un ser debe no solamente pasar por otros, es decir, no solamente ser traducido en otros a lo largo de esa red, sino también ser de otra manera, es decir, construir otro ser a partir de condiciones que Latour llama condiciones de veridicción, es decir, preposiciones que permite decir cuándo construimos un ser correctamente de otra manera. Así, lo que va pasando es que se exploran, dice Latour, otros modos de alterarse. Entonces, en este contexto, Latour lo que está haciendo es que desde el punto de vista de las redes, y esto es un problema cuando uno dirige tesis de estudiantes que quieren hacer aplicación de teoría de actor red, todas las redes se parecen. Es decir, todas las redes, todo análisis no termina siendo una descripción de un montón de elementos conectados, sin entender por qué están conectados, sin entender si se pudieran conectar de otra manera, o si el investigador o la investigadora está siendo absolutamente arbitrario en esa conexión. Lo más importante es que cuando yo describo la red, hago invisible las preposiciones. Es decir, yo digo, esto es esto, y está conectado con esto, y está conectado con esto, como el dibujito que está ahí en pantalla, pero no veo cómo fue posible que el 4 se uniera al 1 y se uniera al 2 y se uniera al 3 y tal vez no se uniera a otro 4. No sé, no lo veo, no puedo verlo. Ese es el modo red. Pero cuando veo algo desde el punto de vista de las preposiciones, dice Latour, y esto me parece interesante, las redes entonces no son más que una trayectoria, es decir, una suerte de intermediación más o menos irrelevante. Es decir, déjenme saltearme e ir acá. ¿Qué tenemos aquí? Y me parece que esto va a ejemplificar.
Lo que tenemos es una red, ¿sí? Muy tosca, pero creo que viene al caso. En esta red hay, en primer lugar, un animal, que es A, un ratón. En B tenemos tejido pulmonar, asumiendo que es ratón, aunque es semejante pulmón no entraría en el ratón, pero tenemos tejido. En C tenemos una muestra del tejido. Si ya no tenemos todo el tejido. En B ya no tenemos todo el ratón, pero decimos que es el ratón. En C ya no tenemos todo el tejido, pero decimos que es el tejido. En D tenemos una observación que seguramente, si es un microscopio, arroja una imagen que ya no es la muestra, pero decimos que es la muestra. En E convertimos esos datos, o mejor dicho, convertimos esa imagen en datos que ponemos en una tabla a partir de muchas observaciones de muchos pedacitos de esos tejidos. E habla de lo mismo que C y que D y que B y que A, pero no es lo mismo. Es una tabla. Si ven E y ven C, no ven lo mismo. F vuelve la tabla una gráfica. De nuevo, hay un salto. Sin embargo, si le preguntáramos al científico qué está viendo ahí, diría que está viendo al ratón, que ya está lejos, que ya está sacrificado, pero está viendo ese ratón. Está hablando de ese ratón. Estará hablando de su capacidad respiratoria, estará hablando de su capacidad de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, lo que fuera. Pero ese es el ratón. Y finalmente, G es el paper, donde ya la gráfica incluso no es solo la gráfica, sino que hay texto adicional para darle, diríamos nosotros en ciencias sociales, para darle sentido, y lo que está pasando en realidad es básicamente el final de una cadena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Latour escribe Vida en el laboratorio, lo que hace es abrir esto, abrir este paper, abrir G, contar toda la historia de manera densa, poniendo en igualdad de condiciones objetos y humanos, es decir, en una posición de alta simetría, y el mero hecho de contarlo así, en ese momento, dice Latour, era suficiente, era abrir la caja negra de ese paper. Ahora, lo que se pierde ahí, dice Latour, es que solo un biólogo puede ir de A a G. O sea, un biólogo o alguien que tiene conocimiento biológico, dice Latour, o conocimiento científico, si queremos generalizar un poco más. Los demás, no. Entonces, las cadenas de traducciones, porque en este caso B traduce a A, C traduce a B, D traduce a C, etc. Las cadenas de traducciones que se establezcan, o digamos, deben establecer condiciones de veredicción. Es decir, tiene que haber un criterio que permite decir que B en realidad es de A, que C en realidad es de B, que D en realidad es una traducción de C, y así sucesivamente. Por lo tanto, algo se mantiene a pesar de la pluralidad que hay de los modos localizados. Los modos localizados sería cada imagen que ven. Pero algo se mantiene. Eso que se mantiene en la filosofía de la ciencia tradicional tiene nombre. Se llama referencia. La referencia viaja de A a G. O dicho de otra manera, el ratón es la referencia del paper. Es a lo que el paper se refiere. Es el mundo, si lo queremos llamar así. Entonces, cuando vemos en modo preposición, dice Latour, lo que estamos olvidando es que A, B, C, D, E, F y G son transformaciones ontológicas. ¿Sí? La muestra no es el tejido no es el ratón. Son transformaciones. Pero, ¿por qué podemos hacer eso? Porque hay un criterio de veredicción que se cumple. Ahora voy a volver al slide que quedó pendiente para ver a qué me refiero. Hay un criterio de veredicción que se cumple. Entonces, como se cumple el criterio de veredicción, si yo miro esto en modo red, describo heterogeneidad de todos estos 7 actores. Si yo lo mido
lo miro, el fenómeno, en modo preposición, la heterogeneidad se pierde porque yo miro una cadena de traducciones válidamente realizadas y entonces G y A vuelven a quedar conectados de manera que nos parece que es referencia. Déjenme volver un minuto. La preposición, que es lo que nos va a permitir ir de A a G, es una toma de posición antes de la proposición, en este caso de lo que sea que estamos diciendo o mirando o tratando de entender, que indica el cómo debemos interpretar. De la manera en que vamos a tener que entender, traducir y transcribir lo que viene después. Puesto de otro modo, para que un elemento A pueda ser considerado una traducción válida de B, que entre sí son heterogéneos, la tabla y la observación en el microscopio son heterogéneos, debe haberse podido satisfacer una condición de veridicción, dice Latour, que constituye la preposición. Entonces pone como ejemplos, porque Latour analiza varios modos de existencia, el científico es uno, pero hay otros modos de existencia, el legal, el religioso, el ficcional. Dice, algo debe saber el abogado que traduce la decisión del juez en la letra de la sentencia. Es decir, algo viaja cuando el abogado escucha una sentencia que cuando un no abogado escucha la sentencia no viaja. El científico que identifica la gráfica de las observaciones del microscopio y quien no es científico no puede hacer la referencia, no puede volver al modo preposición. Ese algo, invisible pero a la vez materializable en todas las formas, es lo que Latour llama preposición. Y que para mí puede ser una manera de ver a los programas de acción. Es decir, ¿por qué puede ser una manera de ver? Porque lo que está diciendo es qué tipo de asociación entre elementos es viable. Latour le está agregando una condición adicional. Yo en mi capítulo analizo a partir de una muy buena observación de uno de los reviewers. Latour no estaría de acuerdo con esto, de que un programa de acción es una preposición, porque las preposiciones dan lugar a modos de existencia, que es un compromiso ontológico superior que el programa de acción. Yo explico, y podemos discutirlo si da el tiempo después, que efectivamente no es lo mismo, pero que la idea de que hay criterios de verdad que pueden determinar por qué algunas asociaciones son producibles y otras no, tiene que ver con la misma lógica de lo que está diciendo Latour en la idea de preposición. Nada más que habría, digamos, el modo de existencia sería un tipo de programa de acción muy particular, para ponerlo de una manera tentativa por ahora. Déjenme terminar, creo que tengo un ratito, si no, Carlos, te pido que me avises, pero creo que tengo unos minutos. Voy a ir ahora a algunas materializaciones o utilizaciones de esto, a partir de una investigación en la cual yo formo parte de un equipo que ha venido estudiando la relación entre el desarrollo urbano y la cultura en Puebla, Monterrey y Tijuana en los últimos años, ya en los últimos 5 o 6 años. Y para eso hemos trabajado en un concepto que lo presentamos en un paper, apareció hace un par de años en Social and Cultural Geography, que se llama Ensamblaje Cultural Urbano, que es precisamente la manera en que la cultura es ensamblada y se usa para ensamblar actores. No voy a entrar aquí en detalles específicos, lo puedo hacer después si hay preguntas, pero lo que quiero mostrarles es que esta idea de ensamblaje, que como dije al comienzo, está más asociada a los estudios urbanos y a los estudios de geografía cultural, pero que en realidad tiene mucho que ver con la teoría de actor en un postulado central que es lo que se llama ontología relacional, es decir, que las cosas son lo que son en función de las relaciones en las que están introducidas. Lo que están viendo ahora, y seguramente no pueden leer porque es imposible casi de leer, tal vez en un par de Zoom que voy a hacer ahora se vea algo, pero aún así va a estar chiquitito, es el ensamblaje cultural urbano de Monterrey en la década que va de 2008 al 2017. En líneas generales, esto es un momento que nosotros
llamamos un momento de fragmentación. El ensamblaje cultural urbano arranca unos años antes, alrededor de mediados de los 80, y hay un momento que va de los 80 al 2007 que hablamos de acoplamiento, es un ensamblaje que está ganando densidad y ciertas articulaciones, y a partir del 2008 y temas que tienen que ver con la inseguridad, estamos trabajando en un paper que va a salir pronto, el ensamblaje se reconfigura y entonces da lugar a esto que llamamos fragmentación. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? Y voy a jugar un poco lo que me pasa cuando estoy sugiriendo esto a estudiantes para que usen esto. Los estudiantes automáticamente me preguntan, bueno, pero ¿cómo conectó esto? O sea, ¿por qué conectó esto con esto? Entonces, primera respuesta es que tiene que haber algún tipo de evidencia para que dos nodos queden conectados. Evidencia que puede ser primaria, a partir de entrevistas que hemos hecho, a partir de observación participante, de observación, o puede ser secundaria, a partir de la prensa, a partir de documentos oficiales. Pero nosotros, cuando vamos armando esto, hacemos algunos ejercicios adicionales. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, agarramos un nodo cualquiera y lo conectamos o pretendemos conectarlo con otro nodo para el cual por el momento no tenemos conexión. Nadie nos habló de que eso A y B estaban conectados. Y salimos a buscar si hay conexiones. Es decir, el investigador adopta un papel activo. Es decir, el ensamblaje no se te presenta como una especie de visión externa, sino que necesita ser ensamblado. Entonces decimos, bueno, a ver, esto de aquí a la derecha y esto de aquí a la izquierda, que está tan lejos visualmente, está conectado. Entonces lo conectamos y salimos a preguntar, y salimos a buscar en la prensa, y salimos a buscar material, y vemos si se puede o no. Por supuesto que Internet esto lo ha facilitado. Antes hubiera sido una labor muy, muy compleja. ¿Por qué cuento esto? Porque de alguna manera eso diría que yo puedo agarrar todos estos nodos y combinarlos todos con todos. Pero cuando yo quiero conectar A con B, que están en esta primera visualización, están uno en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho, resulta que salgo a buscar y no los puedo. No encuentro ninguna evidencia de que A y B tienen ni tuvieron ninguna relación. Eso quiere decir que no los puedo conectar en la gráfica. Como no los puedo conectar, no los conecto. Entonces, aquí hay elementos que no están conectados precisamente porque no hubo ninguna evidencia para, o sea, no solo dada, sino buscada, pongámoslo así, para conectarlos. Bien, ahora, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no pasa? Y acá pongo un paréntesis. Nosotros mostramos una red, hicimos un taller en Tijuana, y con artistas y gestores culturales. Y entonces nos empezaron a contar un poco lo que había pasado en uno de los pasajes de Tijuana, que tiene una vida cultural bastante fuerte, recuperada en los últimos 10, 15 años, 10 años. Y entonces, a medida que ellos hablaban, yo iba armando la red delante de ellos. Cuando hicimos un break después de un par de horas, hice esta chamba que acabo de decir. Agarré un nodo cualquiera, dije, a ver, si este nodo, que era alguien que estaba ahí, de hecho, y este otro nodo, que hasta ahí no lo habían conectado directamente, estaba conectado con muchas mediaciones. Si conectáramos estos dos nodos, ¿qué productos podría haber? ¿Qué puede pasar? ¿Qué nuevo actor podrían crear? Y en cuanto lo dijimos, y yo lo sugerí de mirar la gráfica nada más, la persona, como uno de los nodos era una persona que estaba ahí, dice, ah, no, en realidad, sí, nosotros hicimos algo juntos. Era una persona que manejaba un espacio cultural pequeño en uno de los pasajes y una empresa de diseño que estaba en el pasaje. Y dice, ah, no, nosotros hicimos algo juntos. Ahora que lo dices, ahora que lo preguntas, hicimos una campaña de concientización, no me acuerdo de qué era, que diseñamos unas tazas y le imprimimos cosas y las circulamos. Entonces, el asunto es, ok, hay algunas cosas que se pueden combinar, hay algunas cosas que se pueden combinar y no se han combinado nada más que porque no ha pasado, y entonces
esta teoría pretende tener capacidad de alguna manera de intervenir, de ser un mapa para futuras intervenciones. Pero hay otras que, cuando vos decís, ¿por qué A y B no están conectados? No, imposible que A trabaje con B. Imposible que B vaya, si C es un lugar, imposible que B vaya a tal lugar. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso tiene que ver con que, en realidad, hay programas y antiprogramas actuando. Y entonces, los actores, de nuevo, quiero recordar que esto tiene que ver con cultura, pero podría pensarse en un ensamblaje turístico, un ensamblaje económico en la ciudad. De hecho, la teoría de ensamblajes y ciudad habla de múltiples ensamblajes. La ciudad es un conjunto de ensamblajes. Los programas y antiprogramas operando hace que algunos actores no se hayan vinculado en el pasado, no se estén vinculando en el presente, y todo indica que no se puedan vincular en el futuro, en la medida en que no hay una traducción. No voy a entrar en detalle en eso, pero sí lo quiero mencionar, porque en principio la combinabilidad es alta, porque ni la red ni los programas son estabilizaciones definitivas, a diferencia de otras teorías más estructuralistas, si se quiere, donde esas configuraciones de actores y de relaciones son estables y marcan límites a lo realizable o incluso a lo pensable. Aquí no. Aquí todo es provisorio, todo es enacted, todo es producido, todo es preliminar y todo debe ser mantenido. Digamos, ese es uno de los planteos de John Law. Estas redes deben ser mantenidas, cuesta trabajo mantenerlas, y a la vez hay limitaciones en cómo se puede mantener. Entonces, lo que empezamos a ver es que había, por un lado, una red que estaba, o una parte de la red, una parte del ensamblaje, que lograba enrolar actores, es decir, sumar nuevos actores o vincularse con otros actores de esa misma ensamblaje, bajo una determinada lógica. Y había otra que estaba operando con otra lógica. Uso la palabra lógica para no volver, o sea, ahora voy a volver, en realidad, programas de acción. Hay un programa de acción y hay un antiprograma de acción. El primer programa de acción lo podemos llamar de gentrificación. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un conjunto de actores, voy a mencionar algunos, los listé abajo porque no se ven ver arriba, galerías privadas, certificaciones internacionales, asociaciones civiles, proyectos arquitectónicos, promotores culturales, personas, barrios, filántropos, otras personas, universidades, talleres artísticos, no son ni personas, son prácticas, eventos sociales, digamos, estos son pequeños momentos de encuentro, después podemos charlar de eso. El plan de desarrollo urbano de San Pedro Garza, es decir, tenemos una red absolutamente heterogénea. Aquí hay un plan de desarrollo, hay personas, hay objetos, hay instituciones, hay de todo. Hay ideas, no las puse, pero hay determinada idea que viene de determinados libros de Estados Unidos sobre cómo pensar la recuperación de la ciudad, que es un debate que en Nueva York ya había pasado y que la gente de Monterrey, especialmente el TEC de Monterrey, invita gente de Estados Unidos que había escrito libros e intenta posicionar la idea de una recuperación de la ciudad. Pero básicamente eso lo podríamos llamar, podríamos tener otros nombres también y tener otros programas, no estoy diciendo que este es el único, un programa que llamo gentrificación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un programa de gentrificación? Lo que empieza a pasar es que si yo quiero conectar dos actores de acá, se conectan fácilmente. Si yo le digo a la galería tal que se comunique con el área de desarrollo urbano del municipio, no hay ningún problema, porque el área de desarrollo del municipio piensa en las galerías como agentes de gentrificación. Si vinculo al gobierno con desarrolladores inmobiliarios y con Márgara Garza Sada, bueno, ahora ya no, pero filántropo, no hay problema, se van a conectar. Si yo lo siento en el mismo lugar, va a haber traducciones. Claro, no puedo garantizar cuál es la traducción. No sé si va a haber una donación, si va a haber un nuevo instituto, no sé qué va a pasar. Lo que digo es, hay chances de que se sienten juntos en la mesa y hay chances de que puedan
pueden aparecer nuevos nodos, nuevos elementos en la red que contribuyan a hacer esta red más densa, que es otra manera de decir que contribuyan a hacer el programa de acción de la gentrificación más fuerte. Pero del otro lado, hay otros actores. Hay colectivos vecinales, páginas de Facebook, edificios declarados patrimonio cultural, colectivos de artistas autogestionados, el gobierno del Estado, Coca-Cola, artistas, digamos, no autogestionados en colectivos, sino individuales, festivales culturales, la Macroplaza, el Café Iguana. De nuevo, una red heterogénea. Pero ¿qué fluye aquí? ¿Por qué estos se logran mezclar y no mezclar con otros? O mezclar mejor acá. Bueno, hay un antiprograma que, a falta de una mejor palabra, voy a llamar contragentrificación. Es decir, es esta gente la que está tratando alrededor del centro histórico de la ciudad de Monterrey una preocupación de mostrar que el centro nunca fue desocupado ni está enfermo, que es todo el discurso que se suele usar para gentrificar. Hay que recuperarlo, hay que revitalizarlo, hay que curarlo. Todas estas palabras. Bueno, hay muchos colectivos, empresas y actores políticos que dicen, no, a ver, esto no está muerto, esto no hay que revitalizarlo. Por supuesto que hay cosas para hacer, pero no es lo que quieren esos otros actores. Y entonces hacen cosas, algunas de las cuales logran frenar al programa de gentrificación. Entonces, por ejemplo, hay un par de páginas de Facebook muy interesantes que se han dedicado a sacar fotos de las zonas del centro histórico de Monterrey, que están más deterioradas en teoría, ¿no? que va camino a decir esto hay que intervenirlo, y en realidad sacan fotos de la gente caminando, de la gente charlando en la esquina, de cómo se juntan en la vereda a platicar, porque lo que están tratando de mostrar es que hay vida, que hay gente que paga renta, que hay gente que vive ahí. De hecho, hay mucha actividad cultural autogestionada, pero también, digamos, de circuitos no mainstream, de circuitos alternativos. Es decir, ahí pasan cosas. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren evitar el discurso, cuando venga del otro lado, de esa zona está vaciada, está enferma, hay que revitalizarla. No quieren eso, entonces están en un discurso o están tratando de producir un programa de acción, para usar la palabra, que es contragentrificador. Entonces, ¿qué utilidad tiene hablar de gentrificación o contragentrificación? Porque en una lectura muy pura de la teoría del actor red, estos son los conceptos que Latour diría no necesitamos. No necesitamos estos conceptos. Contame qué pasa. Bueno, te estoy contando qué pasa, por un lado, pero por el otro lado te estoy diciendo, pero sí los necesitamos. Los necesitamos porque los programas de acción, a partir de ciertas preposiciones, agrupan actores heterogéneos que justifica, digamos, algo visual, porque están más cerca de unos que otros, pero además justifica algo más importante, que tiene que ver con la posibilidad de establecer una lógica de operación. De alguna manera, ver a los actores actuando, valga la redundancia, permite retrospectivamente decir, acá hay intereses. Acá hay intereses, pero que incluso van más allá de un actor. Por supuesto que un desarrollador inmobiliario quiere ocupar el lugar y hacer negocios. Pero aquí el interés de gentrificación viene dado en una lógica que opera por arriba, si se me permitiera, la teoría de actor red no me lo permitiría, pero para que sea visualmente obvio, opera por arriba de los actores. En realidad, digamos que opera solo a partir de un conjunto de actores funcionando simultáneamente e investigadores que pretenden dar retrospectivamente sentido a las combinaciones que parecen más probables, no solo parecen, han sido más probables en los últimos años y parecen más probables en el futuro. Entonces, esto permite identificar estrategias para enrolar o desenrolar actores. Es decir, es este concepto de gentrificación o contragentrificación, en realidad de programa de acción, el que permite volver a esta herramienta descriptiva una especie de estrategia de intervención. Porque yo sí puedo decir frente a un actor nuevo qué chance hay de que se sume a un programa u otro programa. Claro, también posibilita traducciones más amplias, porque permite pensar alianzas que hasta aquí no se dieron
por la razón que fuera, pero la propia visualización y la propia inclusión dentro de un programa de acción permite pensar que serían combinables. ¿Sí? Este actor y este actor que están dentro de este programa y que no, hasta acá no se conectaron, son conectables y enrolables. Y en ese sentido hay capacidad heurística, pero que además es capacidad política. Estos conceptos, a su vez, simplifican y resumen elementos y relaciones a la hora de reportar cómo operan. Es decir, hasta cierto punto, y Latour tiene razón, cajanegrizan, porque una vez que yo describo algunos elementos de la red y hablo de gentrificación, estoy construyendo una caja negra. ¿Pero por qué la estoy construyendo, por ejemplo, a la hora de hablar de gentrificación? Porque quiero abrir la otra, la de contragentrificación. Entonces, para abrir esa, necesito cerrar esta momentáneamente. Puedo volver aquí a abrirla y tal vez en ese momento deje cerrada la otra. O en algún momento puedo abrir las dos. Y digo, ¿cómo fue posible que este actor, claramente dentro del programa de gentrificación, hiciera un proyecto con este actor? Ahí tienen Coca-Cola mencionado como un actor, o FEMSA mencionado como un actor de contragentrificación, cuando uno pensaría que es un actor de gentrificación directo. Sí, en parte sí, porque el programa de acción no es excluyente de los actores. Dicho de otra manera, un actor puede jugar los dos programas a la vez. Claro, hay que tener recursos, hay que tener estrategias, hay que tener capacidades de hacer eso, pero se puede, la teoría lo permite, y me parece que eso es muy relevante para no construir dicotomías que después permanentemente estamos encontrando que no operan así. Es decir, en el estudio empírico asumimos que un actor como Coca-Cola, una gran corporación dentro de un entorno de fragmentación del ensamblaje, bueno, debe estar favoreciendo la gentrificación, construyendo un clúster de alimentos en las afueras de Monterrey. Perfecto, sí, pero además está financiando colectivos de artistas autogestivos que están peleando por los espacios públicos en el centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Sí, hay dos programas de acción y el actor se deja enrolar en ambos. Y aquí, de nuevo, la idea de que la teoría no le asigna a la intención un papel central es clave. No importa cuál es la intención de Coca-Cola, si finalmente es hacer una cosa o la otra. En este momento está produciendo efectos en los dos programas. Lo otro relevante es que señala conflicto. Cuando yo veo las cosas como programas y antiprogramas, el conflicto queda dentro de la red. No es un conflicto solo entre redes. Esto me parece particularmente interesante. Esto es una discusión que pesa más dentro del pensamiento de ensamblaje, como se llama, assemblage thinking. No voy a entrar demasiado, pero básicamente hay gente que trabaja con pensamiento de ensamblaje para entender lo urbano, pero entonces lo que habla es de redes distintas. Nosotros creemos que no son redes distintas, ahí vieron el ensamblaje grande, y después la idea de poder ver pequeñas redes adentro, en realidad no son redes, son programas de acción. Entonces, eso nos permite meter el conflicto adentro de la teoría y adentro, en este caso, del objeto de estudio, que es una ciudad. Permite dar sentido, es decir, asignar preposiciones a ciertas traducciones. ¿Por qué el Museo Marco hace esto? ¿O por qué tal empresa se va a tal barrio de San Pedro cuando no había nada? Bueno, empieza a tener sentido porque forma parte de traducciones válidas, traducciones que encajan dentro de la condición o que satisfacen la condición de veridicción de determinado programa. Es decir, forma parte de la gentrificación o forma parte de la contragentrificación. Y finalmente, y esto es muy importante frente a otras teorías donde la noción de propiedades emergentes y sistemas pueden ser mucho más fuertes, ilustran que estas estructuras son contingentes, son dinámicas, son cambiantes y siempre requieren estrategias de estabilización. Es decir, si yo vuelvo a este mapa, déjenme volver para que sea visible, si yo veo esto, digo, esto es Monterrey, esta es una línea de clivaje, esto es una línea de conflicto, pero si lo vuelvo a hacer hoy, tal vez el azul es más grande y el rojo es más chico, o al revés, o hay un verde que se agrega y que es el narco y cómo va reconfigurando cosas. Es decir, no tengo por qué comprometerme con esto en términos de identidad, de definir, en este caso, la ciudad. Simplemente hablo de formas estables, o más o menos estables, perdón, formas más o menos estables que
al verse de manera estable, se les permite asignar algún tipo de propiedad, de nuevo podemos usar propiedad emergente, pero digamos que en una permanente labor de mantenimiento de eso. No simplemente como una especie de estabilización que una vez lograda le ahorra a los actores nada de su trabajo de reproducción. Entonces, eso me parece muy importante sostenerlo porque efectivamente para mí forma parte de una de las grandes contribuciones del pensamiento de ensamblaje y de la teoría de actor-red, pero también tiene implicaciones metodológicas fuertes porque hace que como investigador tengas que estar lidiando con esto, o sea, hay que estar convencido de que lo que estás haciendo es preliminar en un sentido muy fuerte. Por eso el estudio de caso es la mejor manera de ver ese carácter preliminar, ese carácter construido, ese carácter inestable, pero a la vez también podés decir algo que trasciende, digamos, el caso puntual que estás mirando. En este caso, nosotros estamos hablando de un periodo de casi 10 años en una ciudad entera, que sería un caso bastante difícil de pensar como un típico estudio de caso, como lo entiende la teoría de actor-red. Y eso creemos que tiene que ver con las capacidades de producir sentido, no solo al nivel de los actores, digamos, para el caso puntual, sino a nivel de interconexiones de actores que, leídos desde una preposición, leídos desde un programa de acción, permiten observar otros fenómenos. Con eso termino, les agradezco quien sea que anda por ahí, aparte de Carlos, la atención. Ha sido un placer poder volver sobre estas ideas. Esto que presenté hoy es un capítulo de un libro que esperemos, ahí puse 2021 porque el Colmex nos prometió eso, pero sabemos que todos los tiempos están alterados en este mundo pandémico, pero en principio es parte de un libro que con dos queridas colegas, María de los Ángeles Posas y Lidia Girola, vamos a sacar sobre la teoría de actor-red de América Latina con el Colegio de México, y ahí voy a explorar esto que comenté hoy con algunas cositas más. Sea ahora en preguntas o después, ahí está el mail, toda crítica, todo comentario es muy bienvenido. Leandro, extraordinario trabajo. Extraordinario trabajo realmente. Sí. Hice una explicación extraordinaria. Esta parte, digamos, de reensamblar lo social de Bruno Latour, este primer libro clave para la comprensión, lo explicaste muy bien hablando de cómo abrir y cerrar canales de posibilidades, cómo se abren y se cierran en esta, digamos, búsqueda, el análisis de las famosas controversias, estos grupos que se reúnen, se desunen, en los que hay alianzas, pero también no hay alianzas, en donde hay que localizar las asociaciones. Fue extraordinaria la explicación, porque de pronto omitimos este criterio, digamos, de tanto posibilidad de hacer como de no hacer, la parte negativa, silenciosa, que excluye, que margina y que está siempre ahí presente. Y bueno, finalmente el concepto de reensamblar o reorganizar los distintos elementos en las situaciones de cambio y cómo se ve esa reorganización o reensamble de elementos, lo has planteado de una forma extraordinaria. Fíjate que yo cuando leí Reensamblar lo social, yo recuerdo mucho que Latour habla de que Bárbara Chernovska le pidió originalmente hacer este estudio para un trabajo de estudio sobre organizaciones, un trabajo principalmente para análisis de organizaciones, y eso me resultó muy interesante porque pues Latour, digamos, yo he revisado los journals de gestión, de asesoría, de consultoría, de intervención, y Latour es muy reconocido en la función y el papel de asesor y consultor de organizaciones. Es decir, muchos investigadores que realizan intervención social lo aplican. Vamos, algo así como Stephen Roth en sistemas sociales, que ya ves que se dedica a la intervención, la consultoría en empresas, en organizaciones, en el Estado. Algo así también con Bruno Latour. En teoría del actor-red,
¿Quién está metido en estas cosas de intervenir, de trabajar, de hacer consultorías? ¿Tienes alguna idea? Mira, sé que hay gente que ha estado, bueno, voy a empezar tal vez por lo más obvio. Latour, algo de esto hablábamos antes de empezar. Latour se ha convertido hoy en un intelectual público aquí en Francia, de muchísima influencia, claramente conectado con el peso de la pandemia y del virus. O sea, no solo a ver, Latour ya sacó un libro, acaba de anunciar un libro que está saliendo en octubre de este año, creo que con Polity Press, que tiene que ver con la pandemia, y que desarrolla un escrito que él publicó en un blog el año pasado, porque de alguna manera la pandemia para él fue una especie de experimento crucial, como decían los historiadores de la ciencia, como aquel eclipse para la teoría de Einstein, ¿no? Fue un experimento crucial, un no humano, un virus, poniendo en hold, poniendo en espera toda la humanidad. Y para él, digamos que teóricamente esto podía pasar. La teoría indicaba que podía provocar disrupciones que consideraríamos sistémicas, me refiero aquí sistémicas en el lenguaje coloquial de sistema, ¿no? Que podría hacer disrupción al sistema económico, a los sistemas políticos, al sistema sanitario, ni hablar. Y efectivamente, entonces cuando ve lo que pasa, Latour dice, bueno, a esto nos referíamos. O sea, por supuesto que había costos económicos con reconfigurar todo, pero a veces hay que hacerlo y a veces no somos los humanos los que tiramos la primera piedra, ¿no? Entonces, yo te contaba que ahora olvidé el nombre, pero hay un periódico político, un semanario político muy importante aquí en Francia, que lo sacó en la tapa, no hace mucho, a Latour, en tapa completa, la cara de él, con el título El hombre que influye en todos. Hay que pensar que Francia es un país muy particular, es un país de historia de intelectuales públicos, donde semejante presencia de una persona que había sido marginal en la academia francesa, eso hay que entender. Latour no estuvo en la Sorbona, Latour no estuvo en el Collège de France, Latour estuvo en la École des Mines, que es un lugar de formación de altos cuadros técnicos, dentro de eso en sociología un centro de sociología de la innovación, y después pasó a Sciences Po, que es una escuela de formación de élites políticas. Yo creo que ya en ese momento, y esto conecta muy fuertemente con tu pregunta, ya en ese momento Latour consideraba que la teoría estaba lista para volverse un arma de intervención. En Sciences Po llegó a vicerrector de investigación, pero sobre todo le montaron un Media Lab, un laboratorio de medios, con el que Latour pretendía ayudar a las nuevas generaciones de la élite política francesa a pensar, a pensar la modernidad, si lo queremos llamar así, o la modernidad que él entiende, ¿no? Nunca fuimos modernos, ¿no? No la modernidad tradicional, sino esta modernidad híbrida o como la queramos llamar, para entenderla y para actuar sobre ella, porque eso hacen las élites en países donde claramente la élite pasa por cierta parte del sistema educativo. Así que yo no diría que es un asesor en el sentido clásico, pero es sumamente influyente hoy y creo que lo va a ser en los próximos meses y años. Latour tiene una enfermedad, ha tenido 2 episodios de cáncer, entonces es complicado saber hasta cuándo, pero efectivamente su influencia es evidente, ya ha sido invitado a asesorar consejos de Estado de alto nivel sobre distintos temas aquí en Francia. Él mismo ha escrito algunas cosas en relación a eso, de cómo se topa ahora cuando va a las reuniones con políticos y con científicos, que resulta que los científicos justifican el valor de la ciencia no a partir de la idea de verdad, sino a partir de la idea de una institución robusta, que es básicamente la idea de una red sólida. Y eso para Latour ha sido muy significativo, porque él cree que es así como hay que defender la ciencia. Él siempre se ha visto como un defensor de la ciencia, no como alguien que ataca la ciencia. Por otro lado, fue visto por muchos como alguien que atacaba la ciencia, pero lo que atacaba es una idea de verdad
y una idea de construcción de la verdad o de acceso a la verdad, sin el trabajo fino de desarmar esa referencia que tiene que ver con el mundo real ahí afuera, ¿no? Y de la que hablé hace un ratito. Sé de gente que trabaja teoría de actor-red aplicada a educación, adentro del aula, con una idea de valor. A ver, lo que pasa con la teoría de actor-red, como pasa con otras grandes teorías, grandes me refiero conceptualmente, ¿no? Es que son usadas de manera que yo no sé si es la manera en que la teoría se pensó a sí misma, pero efectivamente casi que cualquier cosa que le dé valor a la materialidad, hoy queda asociada con la teoría de actor-red. Entonces, a partir de teorías pedagógicas que piensan que el lugar donde pasa la enseñanza es importante, hay referencias a la teoría de actor-red. Organizaciones que empiezan a entender que el lugar, la oficina de trabajo, el lugar específico de trabajo pesa, y lo vemos en Google, lo vemos en Facebook, se puede pensar desde la teoría de actor-red. En arquitectura hay influencia. Por supuesto que en temas de diseño ha sido, yo creo, una de las áreas donde más influencia ha tenido, porque precisamente el diseño es el momento normal de la controversia. O sea, en ciencia las controversias tienen un estatus de cosa pesada, ¿no? O sea, equipos disputando si el cáncer es esto, ahí lo tuvimos alrededor del SIDA, lo vamos a tener alrededor de COVID, que las vacunas, buenísimo. Pero en realidad vivimos en controversias, porque si uno dice, a ver, ¿cómo puedo hacer un aula más apta para los chicos, para chicos que deban tener tal vez más dispositivos tecnológicos? Resulta que los diseñadores van a entrar al juego de una manera muy importante. Y el diseño es un área donde la teoría de actor-red, o sea, al diseño la teoría de actor-red le dio un impulso distinto. El diseño lidiaba con objetos. Lo que les dio es el marco para afrontar desde la construcción de objetos, el diseño, la implementación de esos diseños, esa convicción de que lo que están haciendo es producir mundo. No están solo diseñando la silla que necesitan nuestros profesores. Están combinando esa silla que están diseñando con ese acceso a la computadora y con ese humano que está trabajando para producir conocimiento. Y me parece que esa es un área fuertísima de influencia. Son ellos efectivamente los que están reorganizando, reensamblando la vida social, ¿no? Es decir, como que ese es su gran trabajo, este papel de reensamble. En la segunda parte de tu exposición, Leandro, me dio mucho gusto escuchar los conceptos de programa de acción 1 y programa de acción 2, porque me parece que son claves en las cadenas de traducción y las cadenas de referencia que se generan. Respecto a eso, siempre ha habido una pregunta, esta distinción entre preposición y proposición, que parecería una diferencia mínima, pero parece ser que no. No, es grande. Al menos para la tour de investigaciones sobre los modos de existencia, la proposición es, digamos, otra manera de referirse a, ya sea al objeto o a lo que se dice del objeto, ¿no? Para la tour la facticidad es una especie de continuo, entonces no podemos verlo como algo ahí, pero la proposición es aquello de lo que hablamos, si lo queremos ver así. La preposición, y en esto Latour recupera algunas cosas de Russell, de Wittgenstein y de la gente que trabaja lenguaje y lógica, es un criterio por el cual nosotros podemos movernos de un lugar a otro o de un objeto a otro y podemos decir que fue correctamente traducido. Esto es como, digo, la respuesta la voy a arrancar con una idea de traducción muy literal. Si yo tengo la chamba de traducir algo del español al inglés, yo voy a tener un texto en la mano en español y al final voy a tener otro texto en la mano en inglés. ¿Cómo sé que este es este? Bueno, para eso tengo que tener unas reglas que son, por un lado, las respectivas reglas del lenguaje de cada uno de estos dos idiomas, más las reglas que tiene el ejercicio de traducción. Por ejemplo, no traducir literalmente palabra por palabra, ¿sí? Entonces, buscar el sentido,
reconocer estructuras gramaticales que no siempre coinciden. O sea, todas esas son reglas. Si yo aplico todas las reglas bien, esta traducción tiene que ser una traducción correcta de este. Ese conjunto de reglas, Latour lo llama preposición. Entonces, la preposición tiene, yo creo que ahí la clave es precisamente pre. Es decir, yo tengo que saberlo de antemano para saber si puedo traducir, o sea, si estoy traduciendo correctamente. Cuando yo mostré esa cadena de referencia de A a G, que va del ratón al paper, para que yo pueda hacer ese camino y asignar en algún momento el referente, es decir, olvidarme de que son 7 cosas distintas y decir que estoy hablando de una cosa, tengo que ser un biólogo. Así que tuve que pasar por un entrenamiento como biólogo, nada más ni nada menos. O sea, no estamos hablando de que las preposiciones son como 2 reglitas que te podés aprender fácilmente. Las preposiciones se parecen a lentes con los que podemos ver las traducciones bien hechas y las traducciones no bien hechas. Y esto está conectado con los saberes, con las profesiones. O sea, Latour aquí vuelve a meter indirectamente instancias que él mismo había suprimido, porque él se había enfocado en lo que ahora llama el modo red. Claro, en el modo red, todo eso no era lo importante era meter la heterogeneidad, darte cuenta que lo que era económico era también cultural, era también religioso, mete todo. Pero cuando metes todo, ¿quién te marca cuál es el sendero correcto? Bueno, el biólogo te marca un sendero, el teólogo te marca otro, el abogado te marca otro. Entonces, ahí se ve la necesidad de recuperar este concepto de preposición. Es un concepto muy interesante porque Latour lo va a tomar de una manera muy fuerte. Va a decir que ese ser que va mutando, que se va alterando en otros, pero que como va cumpliendo la condición de veridicción, es el mismo, ese ser es un modo de existir. Entonces, para Latour, esa red que yo reflejé de A a G, ahora no es solo una red de elementos que hay en el laboratorio. Ahora es también el modo de ser científico. Y esto es una, digamos, en muchos sentidos parece menos radical que el Latour de los 70, pero Latour lo ha visto como el final de un camino, ¿no? que iba a ir ahí, según él. Él tiene un trabajo autobiográfico chiquito y muy interesante publicado en Social Study of Science en 2013, haciendo una especie de introducción a este propio libro. A su último, no es su último libro, pero es su último libro grande, ¿no? Investigaciones sobre los modos de existencia, que está traducido al español, está publicado por Paidós, si no me equivoco. Y en esa autobiografía intelectual que hace, Latour dice, me llevó 40 años llegar a esto, y está bueno, porque en 15, 18 páginas hay un programa de una vida entera que arranca con este ataque a la epistemología y este ataque a la filosofía, y que 40 años después vuelve en algún punto, pero vuelve a la ontología, no vuelve a la epistemología, vuelve a la ontología, vuelve a la discusión de cómo somos, ¿no? de cómo es el mundo, pero convencido que aquello que encontró en el laboratorio de California en 1977, que es que las cosas se van, digamos, para seguir siendo las mismas se tienen que traducir en otras, eso lo convierte en un principio ontológico fuerte, y es una idea, yo creo que muy útil para estos tiempos. Me parece que ahora hago un comentario más de naturaleza general, ¿no? Me parece que es una teoría muy de estos tiempos, el compromiso con una ontología múltiple, o la posibilidad de ir hacia la idea de ontologías múltiples, la posibilidad de ir hacia modos de existencia cuando estamos discutiendo si vamos a seguir existiendo como especie, o si seguimos eliminando especies, como que hacen match bastante bien la teoría y nuestros grandes problemas. Leandro, tenemos una pregunta de Rit Mayra, que lo hizo cuando estabas comentando sobre la ciudad
Ajá, sobre esta fórmula de gentrificación. Dice qué papel juega lo no humano en la posibilidad de establecer o dificultar las conexiones. es fundamental. Cuando nosotros dimos un taller en Guatemala con estos colegas, y el Centro Cultural Español de España en Guatemala convocó artistas, gestores, y los sentamos y por primera vez lo que hicimos fue que todos desde sus computadoras podían entrar a una página y agregar nodos en una red que describiera, según ellos, el ensamblaje cultural urbano de Guatemala. Y entonces estaba muy bueno verlo porque como era en tiempo real y estábamos proyectando, cada uno estaba escribiendo lo que le parecía que había que agregar, pero la red iba creciendo muy grande y muy rápido. Nosotros le pedíamos que antes de agregar un nodo se fijaran si alguien más lo había agregado, porque ese era parte del desafío. Si alguien lo agregaba, lo podían conectar, pero no replicar, duplicar o triplicar los nodos. Una de las cosas que hicimos ahí, como ejercicio para ver la heurística de lo que le estábamos proponiendo, era precisamente agarrar dos nodos humanos y decir qué tipo de no humano podría surgir de juntar a estos dos humanos. Es decir, a veces esto puede ser muy obvio, es decir, bueno, ¿qué pasa si una editorial se junta con un profesor? Bueno, va a surgir un libro. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta que lo más probable es que surja un libro. Pero cuando vos empezás a combinar otras cosas menos obvias, por ejemplo, un diseñador de muebles con una ONG que trabaja violencia de género, nosotros los sentamos y decíamos, a ver qué no humano producen. Tienen que producir algo. Y tienen que producir algo que sea significativo para los dos. Y entonces lo que te das cuenta es que es más probable, y vuelvo a este texto de Latour de que la tecnología es la sociedad hecha para que dure, es más probable que los humanos deleguen en el no humano esa capacidad de formar un vínculo, porque finalmente no voy a entrar en mucho detalle porque no tengo tiempo, pero es mucho más probable que acepte la delegación que le está dando el objeto. Es decir, que el objeto tenga, llamémosle, menos chance de resistirse al sentido que le están dando los actores que se juntaron. Sin embargo, esto hace pensar que cuando hablamos de los no humanos de una ciudad, muchas veces no sabemos cuáles no humanos nos articularían mejor. Hay un libro que salió recientemente que se llama Social Infrastructure, donde un profesor de NYU, de Nueva York, explora esta idea de infraestructura social. El libro se llama Palacios para la Gente, que es una expresión que usaba Andrew Carnegie, el millonario estadounidense a finales del siglo XIX, que donó, digamos, la filantropía de Carnegie es considerada la donación o el conjunto de donaciones más alto en la historia de la filantropía mundial. Creó más de 3.000 bibliotecas, pero su obsesión eran las bibliotecas. Hay bibliotecas públicas en muchísimas ciudades de Estados Unidos que se llaman Carnegie, con edificios diseñados especialmente, o sea, fue un aporte central. Y Carnegie se refería a eso como palacios para la gente, ¿no? Eran palacios donde la gente común iba a poder tener acceso al conocimiento. Uno de los argumentos centrales de Klimberg, que es el autor del libro Palacios para la Gente, que habla de infraestructura social, es que hay infraestructura que nos conecta mejor y otra que nos conecta peor. Y esto parece obvio por un lado y por el otro lado, cuando lo lee uno, dice, ¿cómo los gobiernos no hacen esto? Por ejemplo, ustedes han visto que hay lugares, en México, afortunadamente no tanto, pero en Londres, en Nueva York, hay lugares que definitivamente serían un buen lugar para sentarse y tienen picos puestos. Tienen pequeños picos o pinches para que no te puedas sentar. Eso se llama arquitectura de exclusión. Básicamente, eso es una manera en la que vos no querés producir relaciones. Claro, relaciones me refiero entre el lugar, la gente que vive ahí o está cerca de ahí todos los días, y el que se quiere venir a sentar. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque puede ser un homeless, puede ser alguien que no quieras ahí.
Pero entonces, el punto es, por supuesto que hay no humanos que nos articulan mejor, que nos articulan de manera más democrática, más horizontal, más de pares, más aptos para el diálogo. Y hay lugares que no. Y hay no humanos que no. Cuando vos tenés una cámara de seguridad, eso condiciona el comportamiento, está muy estudiado. No sabés si alguien lo está mirando, si alguien lo está grabando, pero te condiciona. Y te condiciona y te empezás a cuidar de lo que, cómo te moves, de lo que digas, depende de dónde esté la cámara. Entonces, hay no humanos que van construyendo una ciudad excluyente. Y hay no humanos que van construyendo una ciudad incluyente. La realidad es que hay programas de acción, fundamentalmente, como dice David Harvey, que hacen a la ciudad un lugar para invertir, no para vivir. Y ese es el programa de acción, esa es la lógica que siguen. Entonces, no te asombra que una universidad como el TEC de Monterrey quiera construir el distrito TEC en Monterrey, que básicamente es una forma de gentrificación para que los alrededores del campus haya cierto perfil, primero de infraestructura, para que después haya cierto perfil de gente. Pero de nuevo, eso no asombra, es simplemente agarrar el nodo este con el nodo este, ¿no? Y te va a dar eso. Sin embargo, la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando hablábamos con algunos funcionarios, nos decía, bueno, pero la Autónoma ha ido transformando muchos barrios y zonas de la ciudad con sus edificios. Claro, pero son edificios públicos. Son edificios públicos. Y entonces, si vos montás una biblioteca o un gimnasio público o semipúblico porque necesites alguna identificación, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, la respuesta es, por supuesto, los no humanos juegan un papel central, pero los no humanos tienen agencia solo en la medida en que están en red o ensamblados con humanos. Y eso es algo que no nos tenemos que olvidar, porque si no, la agencia se vuelve un concepto, digamos, mucho más complicado, porque la teoría de Hector Red no dice que los objetos tienen agencia. Dicen que las redes tienen agencia. Y eso es muy importante. Latour lo dice expresamente. Dice, el B-52, que es un tipo de avión, no vuela. Lo que vuela es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esa idea es buena como para recordar. Los objetos solos no tienen agencia. Los humanos solos tampoco. Esto es parte de lo que Latour, ahí sí es controversial. Los humanos, él dice en un momento, la agencia solo medida como acción, no mediada, no tecnológicamente mediada, eso la tienen los animales más primitivos. Cuando los humanos queremos construir una relación que dure, usamos materiales. Pero los usamos en comunión con los humanos, no para reemplazar a los humanos. Entonces, es una pregunta muy interesante y yo creo que mucho de cómo entender las ciudades que vienen, las actuales, pero las que vienen, tiene que ver con lo no humano y qué lugar deja para lo humano. Leandro, pues excelente. Oye, qué bueno que pusiste este texto que estamos todos esperando ansiosamente y que esperamos que el Colegio de México se apresure a publicarlo, ¿eh? Tú aquí escribes el artículo que nos acabas de exponer. Así es. Excelente, para además de poderlo ver, poderlo leer, que es, digamos, hoy por hoy una muy buena opción. Espero que sí. Leandro, sé que tienes clases dentro de, ay caray, 6 minutos. Bueno, queda mucho para la reflexión después de la brillante exposición del estimado doctor Leandro Rodríguez, problematizando el poder en la teoría del actor red, y el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, del Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestro muy estimado invitado su valiosa, brillante exposición. Leandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a los que escucharon. Y ahí está el mail. Escriban.